¿Qué tal amigos oyentes de Infoeconomía? Así comenzamos el programa de hoy, 15 de abril 2025. Les saluda el periodista Mario Muñoz y bueno, muy contento de tener esta oportunidad. Gracias por acompañarnos. Tenemos una hora con noticias, comentarios, actualidad. Queremos hacer algunos comentarios y especialmente que estamos en vísperas, ya lo que se llama el periodo de Semana Santa. Muchos tienen la oportunidad de ir al interior. Hay temas pues de movilidad y seguridad vial que hay que tomar en cuenta. Ya algunas instituciones están preparando los operativos. Pero antes de continuar y sobre esos temas, quiero presentarles a Wilfredo Jordán y Daniel Domínguez, que me acompañan hoy, y estoy muy contento de que estén conmigo y podamos también conversar y algunos datos adicionales que ellos también puedan comentar. Así que bienvenidos, Wilfredo. ¿Qué tal, Mario y oyentes de Radio Panamá? Muy buenas tardes, y Daniel también, que está con nosotros. Por supuesto que sí, temas puntuales de no solamente el sector automotriz, que es lo que se ve los martes, Mario, también otros que están agitados en la opinión pública. Así es, Daniel. Pues siempre agradecido, Mario y Wilfredo, de estar acá en Infoeconomía y con mucho entusiasmo de conversar con ustedes sobre temas interesantes. Claro que sí. Y bueno, como habíamos adelantado fuera del programa, el día domingo, se dio una noticia muy triste en el mundo de la cultura y esperamos que Daniel también lo pueda comentar, por eso también lo invitamos. El gran Mario Vargas Llosa, escritor peruano, premio Nobel, académico también de la lengua, una figura, una intelectual de gran importancia, periodista, así que también tenía pues muchas facetas. Fue candidato presidencial también en Perú. Mario Vargas Llosa, un grande que ahora vamos a estar comentando con Daniel. Pero bueno, antes de eso, eh, oye, un dato, no sé si sabían, va a bajar precios del combustible. Gasolina 95, 91, diésel, tendencia a la baja. ¿Qué les parece eso? Eso siempre es una buena noticia, Mario y Radio Escuchas de Infoeconomía. ¿Por Eh, cuánto tiempo, Mario? Porque el tema es que aquí estamos en un sobresalto cada 15 días. Bueno, pero Wilfredo, estaba yo comenzando a ilusionarme y vienes tú y enseguida me apagas la ilusión. Me gustaría que fuera como por 6 meses, Mario. No hay manera de que ese cambio No, la, se... la bueno, utopía no existe, Wilfredo, por lo menos en ¿No? el área del combustible, ¿eh? Ok, bueno, hemos bueno. tenido, yo diría, semanas, meses de precios relativamente bajos, abajo de los $4. Ahora estamos pasando por unos días de una tendencia a la baja. Dice que la de 91 va a reducirse 14 centésimos, la de 95 también 13 centésimos y el El diésel galón. ¿El galón? el galón, sí. Y esto es muy, muy, muy interesante porque retiene los temas de logística, de alimentos, de transporte, de taxi, de transporte digital. Es decir, hay una serie de sectores, y el transporte de los alimentos, hay una serie de parte de la canasta básica que no se va a ver afectada y no va a haber problema. Cuando suben los combustibles, por transportistas quieren cerrar calles, o sea, ellos se molestan, pero hemos tenido una temporada y sigue en ese mismo camino. eh, También el precio del petróleo. El precio del petróleo que está a $64, $61, imagínate tener precios que ni siquiera llegan a los 70. En el mes de abril ha sido en ese sentido beneficioso para controlar la inflación, que no se disparen los precios. Estamos en temas económicos, digamos, en plena recuperación. Así que si además los precios estuvieran altos, sería un momento muy crítico. Entonces, de alguna forma que los precios estén controlados, ayuda a que no sea más agudo el problema de la falta de empleo o la falta de dinamismo en la economía. Eso hay que decirlo, ¿no? Ha sido como el balance. ¿Sí? Con combustible alto, creo que Panamá estaría en crisis. Es mi afirmación. Sí, a mí me llama la atención mucho el precio por barril, Mario, y sería interesante mirar cuando el petróleo estuvo hace unos años atrás a ese costo.
¿Cuánto era el precio al consumidor? Mi percepción es que todavía lo que estamos pagando es un poco elevado comparado con el precio del barril. Pero sabemos que esa es una fórmula que tiene la Secretaría de Energía, ¿no? Y el Ministerio de Comercio e Industria que utilizan para calcular estos precios y no olvidar que por cada galón de gasolina que compramos o que consumimos, pagamos un impuesto que es el que se utiliza para subsidiar el tanque de gas de 25 libras. En el caso de la gasolina, son 50 centavos hasta donde No, recuerdo. 60. Bueno, entonces son 60 centavos por cada galón que consumimos y en el Sí, caso del diésel creo que son 25 centavos 25 centavos. Ahí es donde por está también. galón. Y ese es el dinero que se utiliza para subsidiar. En ocasiones, eh, no es que me molesta, pero creo que a veces los políticos no son sinceros ni transparentes con los consumidores al decirle, hablar de este tema del subsidio del tanque de gas, porque al final no es el Estado quien lo subsidia, somos los consumidores. Correcto. Oye, hablando de políticos, ¿qué está pasando con los políticos en la asamblea? He visto ahí, ayer estaba el Contralor tomando fotos, entregando cheques. ¿Qué está pasando, Wilfredo? Bueno, interesante, el Contralor decidió pagar con cheque a todos los funcionarios de la Asamblea Nacional, que ahorita, según los números que hay en la planilla, son cerca de 4.000 funcionarios. Entonces, fue una decisión como para verificar, es una especie de auditoría, ¿no? Si tú realmente estás trabajando, tienes que presentarte allí a cobrar tu cheque y a firmar. Incluso se habló de que muestren la asistencia. Pero se dio un incidente porque se presentó la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda. Incluso luego la Contraloría dijo que se estaban acosando a los auditores que estaban pagando. Yo creo que como ciudadanos lo vemos positivo, porque es una manera de verificar si realmente la gente está asistiendo a trabajar y si se justifica que esos pagos son reales, porque lo que siempre se especula y se dice es que hay estos pagos a personas que no asisten a trabajar. Yo creo que todos nos preguntamos cómo en ese edificio caben cerca de 4.000 personas. Es como bien Genera dudas, complicado. genera dudas. Y ahora se está haciendo controles, están verificando que verdad cada cheque corresponde a la persona y cada persona efectivamente logre laborar. Al final lo que se quiere es que trabajen, que efectivamente estén en funciones y que no haya botellas y que se preste para malo manejo en el tema de personal, incluso de cashback, que también se ha denunciado en periodos anteriores, es decir, que lo nombro y me das un cashback y el diputado recibe un dinero Sí, por ese cheque que se le está dando a la persona. La persona, como solamente va a recibir un beneficio y no va a trabajar, acepta y le da el cashback, en algunos casos muy alto, el 80% se lo queda al diputado y el 20% solamente queda para ese funcionario, supuesto funcionario, una botella realmente. sí. Situaciones que esperamos que sean erradicadas y ya no esté pasando. Así que en ese sentido, pues, estas medidas, a que algunos molestan, algunos dicen que es un tema de atentar contra la dignidad de las personas, incluso con la seguridad, temas de privacidad, o sea, que se están vulnerando algunos derechos. eh, Entendería que se trata de un tema de control, un tema de Sí, fiscalización. sí, y que creo, como dije, que la ciudadanía lo debe ver positivo. Vamos a ver, ojalá que se complete la decisión de la Contraloría, porque sí que vimos ahí un poco de presión de la presidenta de la Asamblea en este sentido, y eh, al final creo que la Contraloría debe cumplir su función de fiscalizar los dineros del Estado, ¿no? Es lo que siempre estamos reclamando o está reclamando la ciudadanía. Sí, por allí entonces ese tema está evolucionando. Ellos tienen que informar eh, en el informe y en la auditoría qué resultados tienen y, y ver si logran detectar alguna anomalía, alguna irregularidad
en supuestos funcionarios que realmente están cobrando, pero no van a trabajar. Esa parte sería bueno esclarecer. Oye, Wilfredo, te aprovecho a preguntar. eh, Hasta ayer, no sé, o digamos las últimas horas, la crisis del tema del canal, la crisis con la relación con Estados Unidos, ¿algún comentario al respecto? No hay mucho nuevo, Mario. Creo que aquí lo que se ha solicitado y se ha pedido es que haya más transparencia en el contenido del memorándum que se firmó posterior a la declaración. Y este memorándum lo que contiene son realmente los puntos específicos de la relación que habrá con Estados Unidos en este sentido, ¿no? Eh, Creo que allí hizo falta que se diera esa información y no sé si ahora, bueno, es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros como medios, pero yo creo que el gobierno también debió eh, dar a conocer esta información, dar el detalle, por ejemplo, el tiempo de ese memorándum, o sea, la vigencia, que son 3 años, prorrogable por otros 3 años, y no sabemos después qué pase, pues. Eh, y otros puntos específicos, como por ejemplo el de las instalaciones donde estarán, eh, cómo será la manera para tener acceso a esas instalaciones. Hay una cantidad de información que creo que la ciudadanía desconoce y es ahorita estamos en ese proceso. Lo último que hubo es que el propio presidente José Raúl Mulino aseguraba que el memorándum es un acuerdo administrativo y que no cedía a la soberanía, porque ha sido uno de los puntos que se ha cuestionado. También vimos declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, eh, quien lo dijo: respetamos la soberanía de los panameños y del Canal de Panamá. Pero no es eso lo que se percibe, pues creo que la ciudadanía tiene otra connotación de realmente qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Yo siento que hay como como algo que llegó y no lo esperábamos, pues. Totalmente, totalmente. Sí, así Eh, que eso está allí. El otro punto, Mario, que sí creo que también vale la pena comentar es el tema de Panamá Ports Company, el puerto de Balboa y Cristóbal. La Contraloría también allí ha estado muy metida, ¿no? El propio Contralor señalando que, así lo dijo en una declaración casualmente que dio a Radio Panamá, que este ha sido el mayor atraco al país, la firma de este contrato, que como sabemos fue en 1997, se venció en el 21, se renovó nuevamente, hay una cantidad de demandas que están en la Corte Suprema de Justicia y también, bueno, la empresa ha salido a defender, a poner su posición, incluso a decir que quien debe regular esta situación del contrato no es la Contraloría, sino la Autoridad Marítima de Panamá. Entonces hay ahí esta fricción entre el Contralor y la autoridad marítima y no sabemos en qué va a parar, ¿no? Porque también está por el otro lado la propuesta de compra del grupo de puertos en los cuales se incluye Balboa y Cristóbal y que ahora se aplazará por 9 meses luego de una situación que se presentó donde China como que frenó un poco el proceso de compra. Así que habrá que esperar y eh, ver qué ocurre. También puede salir un fallo de la Corte Suprema de Justicia, no sabemos. Así es. Eh, Sobre el tema del acuerdo con Estados Unidos, claro, hay un antecedente que son estas bases militares y eran los tratados. Muchos pelearon para que se eliminaran y ahora un acuerdo conmemorando administrativo, de alguna forma la presencia militar se va a crecer, pero no son bases como tal y no es el mismo estatus de lo que conocimos, de lo que se conoció mucho tiempo. Incluso zona del canal no va a existir una zona excluyente, no va a haber no va a ser- no va- no sería una situación similar a lo que se vio, si bien es polémico y si bien sabemos que hay una presión porque el mismo señor Trump, el mismo presidente Donald Trump, ha dicho que quiere controlar el canal, quiere volver a tener control sobre el canal y también eso también preocupa. Sí, pero lo que Eh, sí, Mario, es que vamos a ver uniformados que no se veían hace mucho tiempo por aquí. Y eso, exacto.
Eso también es cierto y lugares, recintos militares bajo control estadounidense. Bueno, rapidito, ¿qué les parece? Vamos a comentar lo de Mario Vargas Llosa, porque ya sabemos este domingo pues se dio a conocer esta triste noticia. Un gran intelectual, un gran escritor, muy importante para la cultura hispano, diría yo, hispanoamericana. Adelante, Daniel, para que nos comentes, por favor. Pues antes de eso, Mario y Wilfredo, creo que sería importante recordar a la audiencia que está en los cines Hijo de Tigre y Mula, que es un documental panameño que precisamente narra la trasescena de las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter. Y creo que ese tipo de documental que es esencial, sobre todo en tiempos tan borrascosos como los presentes, en donde se vuelve a hablar entonces de posibles territorios cedidos, donde se habla de posible presencia militar extranjera. Y bueno, el cine pues de vez en cuando saca a la luz temas que vale la pena estudiar y en verdad invito a la gente a ver Hijo de Tigre y Mula. Pero lo que dice Mario, pues efectivamente el domingo muere el último miembro del boom latinoamericano, este extraordinario y repetible movimiento que surge en el último cuarto de siglo del siglo XX. Vargas Llosa, pues nacido en Arequipa, Perú, en el 36, Premio Nobel de Literatura en el 2010, muere a los 89 años y deja una obra, Wilfredo y Mario, portentosa, especialmente en la novela, que fue su género más prolífero y el más robusto, ¿no? Solamente habría que pensar, por ejemplo, en La Guerra del Fin del Mundo, Conversación en la Catedral, Adelante. La Ciudad y los Perros, La Fiesta del Chivo. Evidentemente también fue un notable ensayista, un articulista de largo aliento, miembro de la Academia Española de la Lengua, un hombre y un intelectual de una presencia importante, sobre todo en tiempos previos a las redes sociales. Su última novela fue Le dedico mi silencio, que está pensada para Perú, su tierra, que fue en el 2023, un escritor de esos que en verdad deja una huella insondable y en verdad es prácticamente irreemplazable. Y pues nada, pienso que como siempre ocurre, el mejor homenaje a este tipo de autores es regresar a su obra. Como ustedes saben, Wilfredo y Mario, pues probablemente fue uno de los escritores más políticos de la generación del boom. Por ejemplo, quizás una de sus últimas obras más famosas fue La Fiesta del Chivo, que como ustedes recordarán es sobre el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, que de alguna manera como que cierra el corpus del estudio de las dictaduras en América Latina, ¿no? Junto al Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias y El Yo Supremo, ¿no? De Augusto Roa Bastos. Sí, exacto. Son aportes que hizo Mario Vargas Llosa. Él estuvo, no sé si te recuerda, Daniel, en Panamá, y fue una conferencia que recuerdo en el Teatro Nacional, de mucho impacto, donde de alguna forma conversó de lo que le gustaba, sobre escribir, le gustó, perdón, lo que le apasionaba leer y sus influencias. Era un poco, estuvo centrada un poco en su proceso creativo y porque de alguna forma pues llegó a desarrollar sus novelas tal cual él investigaba, porque eran históricas, en otras eran de su infancia, adolescencia, unas eran de Perú, pero otras de otras temáticas, él abordó de otros países con investigación, era capaz de poder entrar a mundos narrativos y de otras realidades. No, y sin duda, Mario y Wilfredo y amigos de Infoeconomía, estamos hablando de un autor que lo ganó todo, ¿no? El Cervantes, el Nobel, el Príncipe de Asturias, el Rómulo Gallegos, hasta el Planeta, que digamos que es un premio más industrial, miembro de la Real Academia Española, ¿no? Ocupaba la silla L. Y Francesa también también. recordemos, y también, claro, exacto.
y sin haber escrito ninguna sola palabra en francés, ¿eh? O sea, nunca escribió en francés y a pesar de eso, pues se le hizo semejante homenaje. Y recordemos que en el 90 perdió las elecciones, ¿no? Presidenciales en Perú con Alberto Fujimori. Y hay una anécdota muy interesante que es que ese mismo día que se anuncia su derrota, que para su ego fue un golpe muy Le contundente. dolió, le dolió Claro que mucho. sí. Carlos Fuentes, otro de los grandes miembros del BUN, autor mexicano indispensable también, lo llama y lo felicita por haber perdido. Y la primera reacción de Vargas Llosa fue decirle, Carlos, pero no sé si te enteraste, pero perdí las elecciones. Y Carlos Fuentes les dice, pues por eso que te llamo para felicitarte, porque si hubieras ganado no sabíamos qué tipo de escritor, de qué tipo de político eras, pero al perder las elecciones ganó la literatura y eso queda demostrado porque creo que a los 2 o 3 años que se gana el Cervantes, y eso pues demuestra mucho de que si bien hay un compromiso político, pues no necesariamente los intelectuales tienen que la obligatoriedad de estar en el movimiento político, aunque él siempre fue político, sobre todo en su condición universal, ¿no? Es un hombre que opinó desde la tribuna del periodismo, pero también desde los discursos, todo tipo de opiniones en torno a la sociedad latinoamericana, en política, en economía, en historia. Y en ese sentido, pues era un hombre pues muy de justicia social, conservador ideológicamente, liberal económicamente, pero sin duda uno de esos autores que son realmente entrañables. Y, Sí. y es lo mismo que me pasa con sus lecturas. Entrañables, son personajes que de alguna forma uno establece un vínculo, conversación en la catedral, yo lo recomendaría, Pantaleón y la visitadora, que se ha hecho película, eh, los jefes, los cachorros fueron antes. Fue una época también que era muy centrado como en etapas de su vida y el otro fue la otra etapa un poco más política. Incluso la fiesta del Chivo es un poco, de alguna manera, como justificar su derrota o los procesos eleccionarios y su decepción al final de la política y creo que ya después no lo volvió a intentar más, ¿no? No, Sí. aprendió de su error, ¿no? Pero igual, ¿no? Imagínate que el boom latinoamericano, ¿no? O sea, dio a conocer al mundo la literatura latinoamericana, con García Márquez, con Julio Cortázar, con Carlos Fuentes. Es decir, fue un movimiento que empoderó las letras de América Latina de una manera que creo que no se ha vuelto a repetir como unidad. Es decir, hay autores individualmente latinoamericanos de gran trascendencia en ventas, en premios, pero este grupo lo hizo de manera colectiva y creo que la prueba está de que dos miembros del Boom fueron ganadores del Nobel y que otros miembros del Boom no lo recibieron, pero quedó siempre la tristeza de que no lo recibieran, ¿no? Como fue el caso de Cortázar, el caso de Vargas, Borges, de Carlos Fuentes, de Borges, claro, Borges. de Chenique, ¿no? Es decir, había como que para todos los gustos, ¿no? Entonces, de alguna manera se cierra un capítulo, ¿no? Con la muerte de Vargas Llosa en torno a ese movimiento irrepetible. Así es, y bueno, fue una época donde de alguna forma escuchábamos su voz, él siempre se mantuvo activo, siempre escribió artículos de opinión o hacía entrevistas, era una persona de mucha actividad, también presentó libros, fue un escritor, un intelectual muy prolífico y que buscaba influir también en temas no solamente de cultura o de literatura, sino que también de la política y de la manejar de la economía, que era esta manera de pensar liberal, que era una línea liberal, e incluso polemizó con la izquierda, polemizó con buena parte de las personas de la cultura que se identifican con la izquierda, hay que decir que eso también ocurrió, y él era un polemista con los sectores de izquierda que en algunos casos ha demostrado pues tener pues la razón, en casos tan extremos como el caso de Venezuela, en situaciones tan tristes como lo de Nicaragua, así que un poco uno entiende sus planteamientos y bueno, lo vamos a recordar, vamos a siempre a impulsar y motivar a que se lea. Pero hoy es por un día especial, hoy martes 15 de abril, y vinieron a acompañarme Daniel Domínguez y Wilfredo Jordán, así que le agradecemos
Y continuamos con otros temas del martes relacionados con movilidad, algunas novedades automotrices y también, por supuesto, lo operativo. Vamos a hablar sobre lo que viene para Semana Santa. Así que eh, por la primera parte del programa lo dejamos hasta aquí. Hacemos un receso, un cambio comercial y regresamos más aquí con Infoeconomía, dejándole los saludos finales también a Wilfredo y a Daniel. ¿Wilfredo? Así es, Mario. Gracias por esta invitación y también a los oyentes por mantener la sintonía. Y bueno, por mi parte, ya que estábamos hablando del Vargas Llosa político, él tiene una frase muy conocida que decía que lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien, y que el nacionalismo, lo mismo que el centralismo, pues una catástrofe si se maneja de manera equivocada. Totalmente. Y bueno, ¿y para qué mencionar otro ya para otro programa? Pero ¿para qué mencionar todo lo que pasó durante el régimen de Fujimori? Y después terminó preso, también hubo muchos temas de falta de libertad, atropello de derechos humanos, muchas situaciones muy, muy lamentables en el gobierno de Fujimori. Entonces sería para otro programa. Ahora vamos a hacer el alto y regresamos aquí por Infoeconomía. No se vayan.